Bienvenido a una emisión más de Punto por Punto, su programa de análisis político. Les saluda Sandra Romero y le invito a que nos vea en YouTube y en Facebook en nuestra página Punto por Punto Quintana Roo, en Noticaribe, La Opinión y en mayúsculas. Los temas de hoy: zozobra estrategia de comunicación ante la crisis de Barcos Caribe. La alianza de AMLO colisiona en Quintana Roo entre los excesos de Morena y la pepena de la chiquillada. El verde atado a las decisiones del frente. El análisis punto por punto. Saludos a mis compañeros Sergio Caballero y Hugo Martucci. Vamos a empezar con este tema de Barcos Caribe y todo lo que ha derivado, Sergio. Sí, la situación de Barcos Caribe, que podría ser una situación turística, de una crisis turística, pero sobre todo de seguridad, derivó en una crisis casi de gobernabilidad en la actual administración estatal, y todo derivado por de que persisten estas fallas de comunicación ante las crisis que se presentan en el Estado. Como todo el mundo recuerda, el 21 de febrero estalló un artefacto en uno de los barcos de la empresa Barcos Caribe, de la familia Borge. Casi una semana después se encontró un tubo abajo de otra de estas embarcaciones. Y el gobierno ha tenido, pues, en su estrategia de medios, frente a esta condición que presenta Quintana Roo, que es un destino turístico y que la información tiene que manejarse con mucho cuidado, pues presentó una serie de desatinos que, lejos de, y en su estrategia de información, y en esta estrategia de información, en lugar de mejorar la perspectiva, terminó, pues, haciendo las cosas aún peor. Primero generan, la primera respuesta que dan inmediatamente es que fue la explosión se derivó a un problema de la falla mecánica de la sala de máquinas de la embarcación. Fue inmediatamente, le dijeron a la directora de Apicrom: aquí aquí vamos a escribir un boletín donde tú dices esto, solo va a ir tu nombre. Y se define esa estrategia. Luego, cuando ya ocurre lo del tubo abajo de otro de los barcos, dijeron: vamos a decir que aquí se trate de fake news. Que el departamento, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos o la embajada presentaron ya la primera alerta. Entonces dicen: son fake news, y Estados Unidos, pues, se creyó una falsa información. Y luego, finalmente, la última estrategia es decir que se trata de una revancha de Donald Trump por un problema que tuvo con un empresario de la región, que ni siquiera es Quintana Roo, es un empresario casi regional, casi nacional. Entonces el gobierno no ha logrado atender el tema de información frente a los hechos, que están siendo más contundentes que las explicaciones que trata de dar el gobierno. Sí, creo que el primer error de salir muy rápido, de decir que fue una falla mecánica, fue muy grande, muy grande, porque era muy evidente que no se trataba de eso. Y después solamente se fue empeorando la situación. Acá se generó un tema que es muy grave para mí en lo de comunicación. Son dos temas diferentes: lo del turismo, lo del impacto del turismo, que la comunicación interna, a lo que nos estamos refiriendo. En lo que es la comunicación interna es un tema muy grave. Hace unos pocos días Estados Unidos cierra una agencia consular en Playa del Carmen. Una agencia consular depende de un consulado, es una oficina que depende del consulado, en este caso el consulado de Mérida. No es lo más importante del mundo, pero tiene un impacto. Hay un dato interesante: si alguien en Quintana Roo se informa, vamos a pensar, por un periódico y una radio nada más, porque es su forma, puede ser, no importa cualquiera, puede ser que no se haya enterado del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los medios de Quintana Roo no lo publicaron. Y este esquema, y está mal que se diga, y está mal que suceda, es lo que pasaba cuando estaba Roberto Borge. El último endeudamiento que aprueba Roberto Borge, multimillonario, miles de millones de pesos, no se publicó en ningún lado, porque ellos salieron ahí sí fue el gobierno directamente que salió a frenar esa publicación. No se podía publicar que se había endeudado de nuevo el gobierno. ¿En qué terminó eso? Eso terminó en que la deuda existe, tanto existe que muchos de los problemas que hoy tenemos de seguridad tienen que ver con esa deuda. Terminó con que ese gobierno 6 o 7 meses más tarde perdió la elección, y terminó con Roberto Borge preso. Yo no entiendo cómo alguien
puede asumir esta estrategia como buena ahora. Una estrategia que clara y absolutamente fracasó hace muy poco tiempo. Yo no entiendo cómo alguien se la puede presentar a alguien, vamos a poner todos los alguien entre comillas, y que le diga, esta estrategia es buena, la vamos a utilizar. Bueno, si fue la cuarta estrategia estrategia fue esconder las cosas debajo de la alfombra. Claro. O sea, Roberto Borges también, cuando ocurrió la privatización de Capa en Playa del Carmen y la ampliación de la concesión de Benito Juárez y las mujeres, pidieron que no se publicara. Ordenaron y presionaron a los medios de que no se publicara. También fue así con los últimos créditos. Y entonces estamos dando, o el gobierno actual está dando un paso de calidad, pero a la inversa, en uno de sus principales banderas, que era el tema de la comunicación. Y están repitiendo esquemas de lo más retrógrada que hubo en los medios de comunicación, que fue lo de Roberto Borges, que es ya en el sentido estricto de comunicar, tratar de esconder la información en lugar de dar una explicación sensata. Lo que me llama la atención a mí, y me gustaría saber de dónde viene, porque el discurso del gobernador en los temas no es ese. O sea, el gobernador todo el tiempo ha dicho, hay que esperar esto, el fin de semana dijo, sí, hay que, lógicamente, si hay alertas de los Estados Unidos, hay que tomarlas en cuenta, ojalá que no nos generen un impacto. O sea, el discurso de él va de acuerdo a una realidad, pareciera ser. Sin embargo, la operación por debajo no se sabe ni quién la lleva, no sé si es censura o autocensura incluso, no sé si es censura o autocensura. O una nueva relación. Claro, o una nueva relación, pero la realidad es que ha salido muy mal, porque la última información nacional que tenemos, que sale en un medio de comunicación, que en este caso el Universal y Televisa, diciendo, fueron explosiones las de los barcos. En los dos barcos hubo artefactos explosivos, uno explotó, los otros no, pero los otros que no explotaron tenían un sistema de explosión remota, o sea, eran todavía más sofisticados que los anteriores. Estamos hablando de toda una situación que debería ser preocupante. Y acá todavía la única, porque hay que pensarlo, la única información pseudo oficial que tenemos es la que dio a pico el primer día, de que es un problema de una falla técnica, porque hasta el día de hoy no hay otra información oficial. Pero además al gobierno del Estado, a Picro, en este caso no le corresponde salir a decir, era una investigación que tenían que hacer las autoridades. Y luego el fiscal, casi 2 semanas después de la explosión, sale a decir que no es competente para investigar. Sí, claro. O sea, cuando el tercer día hubiera dicho, señores, esto es un tema que está en el mar o que ocurrió en un barco que tiene permisos federales y a nosotros no nos corresponde. Y también se tardaron en revisar la ley, la constitución, o ir a ver a su maestro de derecho para preguntarle, ¿y nos toca ver esto o no nos toca? Y terminaron generando más incertidumbre cuando terminan diciendo que no se declaraban, no tenían la competencia, para investigar. Y luego termina, después de eso, en que no tenían información. Y luego alguien en la PGR filtra, señores, aquí filtra a Televisa y a otro medio, aquí lo que pasó es que hubo explosivos reales. Entonces, ¿para qué esconder? ¿Para qué engañar? ¿Para qué ocultar? ¿Para qué inventar historias? ¿Para qué generar cuentos de hadas? Cuando finalmente la historia, la verdad va a salir a relucir. Yo digo que acá lo que tiene que tomar, yo creo que es una buena enseñanza, digamos, para el gobierno, y en este caso yo repito, para los que entienden que esto no puede ser así, de que este no es el camino. Ya quedó claro, esto ha sido un desastre en la forma de presentarlo, ha sido un desastre y salió muy mal. Y vamos a un ejemplo, porque hay miles, pero vamos al ejemplo más cercano, o el que yo más me acuerdo, cuando fue el ataque terrorista en París a la revista Charlie Hebdo, donde matan un montón de gente, nadie escondió nada. Se dijo que eran terroristas, que vinieron, de dónde venían, qué pasa. Y ahí está París de nuevo funcionando, sigue siendo una meca del turismo, no pasa nada. Lo que la gente no acepta es el engaño y la burla. O sea, entiendan, porque la incertidumbre es peor que saber de qué te tenés que defender. Ese es el tema central. La gente en París sabe que se tiene que defender de tal y tal problema, o cuidar, vamos a decir, de tal y tal problema. Y lo entiende. En Londres, en Madrid, y el que va a Turquía lo sabe, y el que va a otro lugar lo sabe. No, acá tratamos de decirles que no pasa nada y estamos usando una estrategia que se utilizó el sexenio pasado, que es, quizás si cierro los ojos
la realidad desaparezca. Sí. No, tengo la mala noticia de que la realidad no desaparece cuando uno cierra los ojos. Y finalmente lo que importa ahora ya no es si se sigue poniendo velos para desaparecer las cosas. Lo que importa ahora es decir, bueno, ya se sabe que son artefactos, ahora la palabra es quién los puso y con qué propósitos. Exacto. Eso es lo que es importante ahora, más que decir que hay una crisis o no hay una crisis, o si nos vamos de rodillas a la basílica para que los turistas vengan otra vez. No, vamos a los hechos. Es una respuesta real de quién trató de hacer este daño y para qué. Así es, ese tema da para más. Vamos a una pausa y volvemos.